Marcos, entre tus muchas producciones audiovisuales, ya sea en cine, teatro, televisión, quiero empezar hablando de la tele, porque muchos te señalan como el padre del costumbrismo en la televisión. No sé si te haces cargo de eso o no. No, para nada. ¿No crees que lo que empezó a hacer Polka de bajar un poco las novelas de las casas de millonarios y las mucamas que querían ser? Sí, Polka sí. Yo entré a Polka cuando te diría que el costumbrismo ya estaba instalado. Ajá. Lo que pasa es que hace tanto tiempo que estoy al lado de Adrián en Polka que creen que estoy desde el principio, pero no estoy desde el principio. Yo creo que el costumbrismo se instaló con Gasoleros, con Campeones, y yo sobre el final de Campeones entré, Ajá. cuando empezaba Ilusiones, Sí. en el 2000. Es decir que ya en el haber de Polka había mesas con mates. Sí, muchos. Mates y pavas hace rato. Había pavas, mates, cortinas, de esas tejidas, abuelas y madres. Mucho mantel de hule. Taxistas. Bien. Sí. Pero está bien, fue un cambio dentro de lo que eran las producciones de las novelas en la Argentina, eso, porque venía de otra cosa, una cosa como recontraspiracional, ¿no? De esa historia a la que nunca va a suceder, a la historia que sucedía todos los días. Sí, yo creo que lo que hizo Adrián en ese momento, primero no solo cambió la estética de narrativa y la estética visual de los programas, que antes eran de 3 paredes y bastante circunspectos, y incluyó la cuarta pared, por ejemplo, le hizo una luz más cinematográfica, Sí. Le sacaban el campo al video para que tuviera una textura más de cine. Y después la actuación fue mucho más realista, menos de telenovela, menos teatral. Entonces apareció lo que llaman el naturalismo o el costumbrismo. Pero no solo por el mate es costumbrista, sino porque son seres que uno reconocería en la calle y no son tan, como decías vos, tan aspiracionales, tan ideales, como lo eran en Rolando Rivas o en novelas más tradicionales, ¿no? Y eso, ahora que se está yendo para otros lados, cumplió un poco un ciclo, porque bueno, Sí. Los ricos no piden permiso, y ahora Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que es de época, es como que se viró, ¿no? Se va y se viene, te diría. Lo que era la telenovela clásica, en su momento había quedado relegada, como algo antiguo, como algo que ya había pasado. Y después yo creo que con el advenimiento de las novelas turcas, brasileras y demás, que se apeló a lo épico, a lo histórico, se volvió a cierto clasicismo, sí. ¿Y por qué crees que tuvieron tanta repercusión esas novelas de otros países y le ganaron un poco de terreno a lo nuestro? ¿Por la novedad, por la calidad de producción? Yo no sé si la gente aprecia la producción así. Creo que los que estamos en este medio quizás sí podemos darnos cuenta de eso. Pero la gente compra un cuento, y si el cuento está bien contado y tiene todos los caballos que tiene que tener y todos los extras que tiene que tener y te lo crees, funciona. Yo creo que la gente consumió mucho costumbrismo, mucha cosa local quizás, y de pronto andaba con la necesidad de algo más onírico, más idílico, y se vuelve al cuento de las 1001 noches, ¿no? Se van cumpliendo etapas. Hay etapas de comedia, hay etapas de drama, hay etapas de de programas políticos. Hubo una etapa, por ejemplo, de mucho policial en Polka, hecho en tira incluso, yo hice muchos de esos. De unitarios, que hoy, por ejemplo, fueron de avanzada en su momento como Mujeres Asesinas, que hoy calzaría perfecto con el contexto actual. Sí, van pidiendo a la gente. Ahora viene la comedia, ahora viene el drama, ahora viene el policial. Y a la hora de pensar y escribir esas tiras, que parecen un trabajo que casi que no termina, es un trabajo a largo plazo, eso
hay una idea de principio y final al principio, o hay una idea de principio y el final se va viendo con el recorrido? ¿Cómo lo trabajás vos en la cabeza? Te cuento cómo laburamos con Adrián, que no es muy ortodoxo el modo que tenemos de hacerlo. Sí. Nos conocemos hace 20 años y entonces a la hora de cranear una idea, de pensar un programa, es un capuchino, un almuerzo y empezamos a soñar con una historia o con un conflicto o con personajes. Y después eso sigue cuando vamos a hacer pis al baño y al día siguiente cuando, no sé, nos tomamos un taxi. Se va creando así, no hay una situación formal en la que nace ahí la idea. No, claro, pero lo más difícil es esas cosas que se charlan y que dicen, che, qué buenas ideas. Sí, Estamos todos llenos de buenas ideas, pero vos pusiste cientos en papel y se totalmente. hicieron. Esa es la parte difícil. Sí, quizás a veces las ideas que se van charlando así circunstancialmente, después se llevan a cabo 3 años después, o 4, 5, o nunca. Ujú. Y a veces el mismo año se lleva a cabo. Creo que nos quedaron en el tintero un montón de ideas que todavía tenemos ahí de backup. Cuando algo no funciona, bueno, Claro. salgamos con aquella de. Y después, bueno, viene una tarea ardua que si no la transitas es como el amor, no lo entendés. Es la guerra total. Imagínate, qué sé yo hice Padre Coraje, 200 capítulos, son 200 horas. Sí. De escribir más o menos 10 horas por día con un equipo, no tenés vida directamente. Y en cuanto al plan de vuelo que te armás, sí, tenés un principio, un medio y un final, pero muchas veces una vez que despegaste el avión, ves que la historia empieza a virar mejor para este lado que para el lado que tenías pensado, o que tal personaje no está funcionando como vos pensabas que funcionaba, iba a funcionar, y te va llevando para otro lado la historia, y la terminás distinto, y el medio cambia y el final también cambia. Es un palpitar ahí en el momento. Y hay un poco escuchar qué le pasa al público, si Todo le el está tiempo. gustando mucho un personaje. Lo que tiene la tele es que tenés la posibilidad de virar el rumbo y salvarte. Ujú. Porque tenés un feedback inmediato en el que sabés que si algo está funcionando o no. En el teatro, más o menos, lo podés ir midiendo y podés ir torciendo un poquito la cosa, y en el cine vas muerto. El cine es drástico, eso es lo tremendo El del cine cine. es muerto. La estrenaste y Y ya está. Estás si en gustó, manos. gustó, y si no gustó, a tu casa. Y ahora las redes sociales es una herramienta que usan también para saber qué está opinando la gente. Sí, sí, es un buen termómetro. Lo que ocurre es que a veces son confusas. Hay mucho opinólogo amparado en el anonimato, o en que no te ve, y cada uno opina descaradamente cualquier cosa, y a veces tenés que sacarle el libro y seguir esos brutos, eso que Claro. estás leyendo para quedarte con la verdad, Sí, ¿entendés? sí, o por lo menos sacar del medio a esos y ver dónde están genuinamente los Sí. televidentes opinando, ¿no? Sí, sí, porque hay mucho fanatismo. De pronto defienden lo indefendible porque son muy fan de algún actor o alguna actriz, o de polka, entonces todo les parece bárbaro y tampoco ayuda eso. O está el que te quiere asesinar, hagas lo que hagas, y dice barbaridades. Tenés que elegir muy bien, sí. Bien. Igual lo sentís en la gente, ¿eh? Se siente todavía con el método viejo, ¿viste? De la calle, escuchás a la gente. El otro día estaba en un restaurante y escuché a alguien atrás mío que hablaban de tierra, de amor y venganza, y dije, bueno, estamos vivos. Claro. Es decir, ahí hay un... Si se escucha un comentario, Sí, ya hay algo late ahí. algo está pasando. Sí, Sí. sí, en definitiva, cuando discutimos acerca de la famosa influencia de los medios o ahora también las redes sociales, en definitiva, con el contacto en el que se puede sentir, que no se puede sentir ni a través de la tele ni a través de las redes, es en la vida, y cuando estás Totalmente. ahí haciendo la cola en el almacén o charlando, ahí es donde te das cuenta de las cosas que están teniendo sustancia o no, que por ahí virtualmente parece que son sustanciosas y después bajás a la vida Absolutamente. y no lo son. Sí, hay mucha cosa alrededor de las redes. De pronto hay gente que tiene muchísimos seguidores y muchos productores a veces para el cine, por ejemplo, apuestan
a ese tipo de actores porque creen que son muy convocantes y después no, esa misma gente que lo sigue no está en la pantalla ni en el cine y ahí es decir, ¿qué pasó? Bueno, vos lo sabés bien, vos dirigís teatro y escribís y no hay nada más difícil que lograr que alguien se levante del sillón de su casa, pague una entrada Tremendo. y vaya al teatro. Y, o sea, tener seguidores es muy simple. Y nada más maravilloso. Nada más, pero tener seguidores es así de simple. Digo, Claro. Pasar de esto a, bueno, saco la entrada, me ducho, me tomo el subte, voy hasta el teatro y todo eso, hay una diferencia Yo grande. cuando voy al teatro y veo una persona que le están cortando el ticket para entrar, hay gente que lo pasa así nomás. Yo lo valoro tanto eso, porque es una persona que tomó la decisión, que entró a una página, compró, puso la tarjeta, se tomó un taxi, se vistió y se vino a ver algo que vos estás haciendo. Es valiosísimo. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Yo a veces no lo hago. No, claro. ¿Viste? Y porque teniendo uno la posibilidad de no pagar entrada incluso. Sí, total. Sí. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, ahora vos estás sin filtro en el Paseo de la Plaza, Sí. que vos dirigís con el Puma, con Carola, con Muni y con Carlos Santamaría. Creo que si juntás los seguidores en las redes sociales de ellos, por ahí no son muchos. Creo que el Puma no tiene, nada. Carola tiene algo de Instagram y vos decís, hay algo que va mucho más allá de contar seguidores. Ahí funciona como era el teatro antes. Si funciona lo que convocan ellos, lo que convoca la obra, lo que convoca la plaza. Y después el boca a boca. El boca a boca funciona muchísimo en esa obra. Vos te das cuenta cómo la gente hace empatía con lo que ocurre arriba del escenario, cómo impacta en ellos y cómo sabés que después se van a ir a comer el bife y van a hablar de eso. Y viene la recomendación. Y eso es lo mejor que puede pasar con un espectáculo. El tema es cuando salís de ahí, te lo olvidaste inmediatamente, es terrible. No les queda mucha vida porque si no hay sin boca a boca, no hay publicidad que supere a la recomendación. Totalmente. Y a la hora de poner espectáculos de teatro, u obras de teatro, perdón, que son extranjeros, vos también tenés mucha experiencia en la adaptación. Sí. Le prestás especial atención a que, porque viste, en el teatro hay mucho, señora Walker, ¿qué hace por aquí? Me muero. Entonces vos decís, me vine hasta acá y me está hablando la señora Walker y el señor Porter y no me está pasando nada. Sí, o ves entrar un actor que es muy cercano para la gente y entra muerto de frío y te dice que en Park Avenue hay 2 metros de nieve. Claro. Y que viene a comprar un bagel y vos decís, ay, ¿cómo hago para creerte? Claro. No, ahí a veces los autores originales no permiten algunos cambios. Por suerte vengo zafando y con los productores siempre trato de que tengan nombres, no que se llamen Marcela, pero que sean nombres fáciles y no se llame Elis. Claro, posibles. Sí, posibles. Y trato de evitar las referencias geográficas porque se vuelve complicado. Y te pasa que medio como que empezás a entrar en algo y de repente te sacan. Porque decís, esto no está pasando, yo no estaba en Buenos Aires. Sí, lo ves al Tano Rani que te dice que acaba de volver de Wisconsin y ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No estoy entendiendo nada. ¿Y el mundo del cine es el más difícil de los tres? Es el más maravilloso de los tres para mí. Sí. Para mí. Es el más difícil, sí. Sí, porque es una apuesta millonaria, altísima, y es un all-in que haces donde te puede ir muy bien, casi siempre mal, sí. Y pocas veces excelente. Pero creo que es pero un lo generoso es que te recuerdan por las excelentes casi siempre. Sí, no, a mí me ha ido bastante bien. La primera que hice fue Noche de Ronda, hipotequé mi casa, todos los dineros que tenía y no fue nadie a verla, nadie. Pero me envenenó el alma, no pude parar y lo seguí intentando hasta que finalmente se dio y ahora me va muy bien y ya no tengo que hipotecar mi casa, hay otros señores que ponen el dinero, pero sí, es una jugada grosa que se define todo en una semana. Te diría en el mismo jueves que se estrena la película.
Eso es terrible. Es terrible. Sí, sí, a las 6 de la tarde de ese jueves, sin las funciones de la noche, el distribuidor ya tiene una proyección de lo que va a hacer en la semana y por ende la vida que va a tener la película. El que te diga, no, espera el fin de semana porque a lo mejor llueve, o el boca a boca, es consuelo de tontos. No, no. Ahí ya lo sabes. Es una cosa, como en definitiva todos somos el resultado o la causa de alguna estadística. Charlando con Carlos Rottenberg también decía, ¿por qué la gente no va? Entonces, si van a ir 20.000 personas a ver una obra de teatro durante un año, ¿por qué no van las 20.000 el primer día y se reparten más o menos equitativamente durante el año? Y bueno, estadísticamente nos comportamos así. Sí, y somos bastante previsibles, pero aún así, fíjate que no terminamos de entendernos, o por lo menos los que estamos en este negocio, como Carlos. Carlos seguramente no debe terminar de entender exactamente el comportamiento no, claro. porque si no haría éxitos todos los días. Y a todos nos pasa. Hay gente que a mí me dicen, bueno, pero si hicieron Padre Coraje y fue un golazo, ¿por qué no replican esa misma forma? Porque no funciona, porque cambia la circunstancia, cambia la realidad, cambia la gente, cambia el gusto. De un año al otro cambia el gusto. Es así. Sí, y vos empezaste de chiquito en Inriville. Muy bien pronunciado. Muy buen, no, es que siempre me llamó la atención ese pueblo. ¿No? Es que es un pueblo, fíjate, INRI. INRI es lo de arriba. De la sí, cruz, claro, yo vengo sí, de educación de curas y todo, así que INRI lo vengo viendo de chico. Y que le pongan Inriville a uno me pareció genial, como Moisésville también, que está en Entre Ríos. Después Inriville viene del fundador que se llamaba INRI. Le habían puesto de nombre INRI. Se llamaba INRI él. Muy bueno. Entonces se llamó primero la villa de INRI y después creo que pasó Sarmiento y afrancesó todo y quedó Inriville y Belleville y así fue todo. Y ahí nació la pasión por el cine. Bueno, y la pasión por el cine, en ese momento también lo vinculabas directamente con trabajar con actores y desde ese momento hasta hoy que has trabajado con muchísimos actores. ¿Qué expectativas se cumplieron o no? Esos ídolos que uno ve en la pantalla, ¿qué pasa cuando después los tenés que dirigir, escribir, tratar todos los días? Mira, yo desde que tengo memoria que quería hacer cine, tuve una infancia muy Cinema Paradiso. Vivía en la cabina de proyección del cine del pueblo. Si pasaban la misma película 4 días seguidos, la veía 4 días seguidos. Empecé con una Cinegraph, que era una camarita con un proyector con peliculitas como de historietas, de papel de calcar. Después tuve una 16 milímetros a manivela, después el Super 8 vino, y ahí, tipo 9 años, 10, empiezo a filmar los primeros cortos en Super 8 con los actores vocacionales del pueblo. Sí. Ya tenía alma de líder y los convocaba y había gente grande inclusive. Y filmaba totalmente por intuición, de acuerdo a lo que yo veía en el cine de mi pueblo. No sabía si había que cruzar un eje o no tenía idea de nada. Yo sabía que la cámara estaba cerca o estaba lejos o me tenía que mover y después aprendí que eso era un travel y un primer plano y el eje y todo eso. Sí. Te diría que era mucho más libre para filmar en ese entonces que hoy. ¿Esas películas las pudiste ver? ¿Las tenés guardadas? Las tengo todas, reliquias. Y ahí me formé casi como un autodidacta, no había ningún referente artístico en el pueblo, es un pueblo agrícola, ganadero, gente muy en la tierra, y yo nací con este berretín del cine y todos pensaban que se me iba a pasar en algún momento. Hacían obras de teatro, dirigía o actuaba, había que bailar el pericón, bailaba. Y bueno, vino la adolescencia y no me abandonaba estas ganas de querer hacer cine. Y mis viejos me vieron tan seguro que me permitieron venir a Buenos Aires y bueno, y acá estamos. Y me acuerdo que mi viejo tenía una estación de servicio. La estación del servicio del pueblo sería. No, él tenía una de la marca holandesa y había la nacional. Bien. Y de pronto, preocupado, mi viejo me sentó un día y me dijo, vos sabés que querés ser como astronauta.
llegan 3 nada más. Ser médico es más fácil. Claro. Y yo le digo, bueno, pero llegan 3. Y me dice, sí, es más difícil, pero intentalo. Si no, hay uno de estos surtidores. Claro. Me subí al micro y me vine a Buenos Aires y dije, lo tengo que lograr, sí o sí. Y te digo, ese sentimiento que tenía el niño, esa certeza de que yo lo iba a lograr, porque era tan instalado realmente en mi ser, que todavía hoy tengo ese entusiasmo. Siento exactamente, me acuerdo lo que sentía el niño y hoy siento lo mismo. No hay nada que me fascine más que venir a un lugar como este, a un set, tener un actor, una cámara, técnicos. Es donde, si querés conocer mi mejor versión, acá está. Es la definición de vocación. Sí, sí, vocación total. Vocación total. Es lo que querés hacer y lo que te gusta hacer y lo que querés seguir haciendo. Sí, yo veo gente que ha triunfado y que le ha ido bien y de pronto te dice, uy, el lunes tengo que ir a filmar. Sí. Para mí, uy, el lunes tengo que ir a filmar, es decir... Que sea lunes. Claro, pero de verdad, es decir, nunca fue un trabajo esto para mí. Siempre fue mi pasión y fue mi hobby también. Hay gente que me dice, ¿tenés algún hobby? Sí, hacer cine. Sí, sí. Termino mi hobby de escribir una escena y empiezo en mi trabajo de escribir otra. Total. Y siempre estoy con 3 o 4 ventanitas abiertas, escribiendo y pergeneando teatro, más todo lo que tengo de polka, más el cine, siempre mirando para adelante, porque quedarme sin nada, por ejemplo, de si termino una película y no tener idea de lo que voy a seguir haciendo después, me abisma de una manera que me angustia. Yo ahora me voy a filmar una película a Puerto Rico y sé que en septiembre vuelvo y filmo otra película. Y ya tengo algo para el año que viene, entonces así voy asegurándome la vida. ¿Y qué es lo que vas a filmar ahora? ¿Puedes contar? Sí, es una película sobre la inmigración, la gente que tiene problemas inmigratorios en Estados Unidos. Y hay en todos los aeropuertos, hay un lugar que es un cuartito, que cuando vos tenés problemas de visa o te encuentran con drogas o lo que fuera, te meten en el cuartito. Y bueno, acá caen 5 extranjeros atrapados en el cuartito. Es un poco la convivencia de ellos. Hay gente dominicana, de México, de España. Y finalmente se viene un huracán muy de Puerto Rico y hace que tengan que evacuar el aeropuerto y logran fugarse. Es en medio de una crítica al gobierno de Trump y todo eso. Pero tiene una cosa un poquito teatral, por un lado, de una escena que sucede en un lugar, y me hace acordar también un poco al Espejo de los Otros, donde también se dan como esas interacciones. Sí, quizás esta es más realista. Personas. El Espejo de los Otros tenía como un halo mágico, ¿viste? Entrabas a una zona medio un Aleph raro, donde era un lugar que estaba y no estaba. No era del todo real. Y lo que ocurría también no era del todo real. No, esto es muy realista y puede tener cierta teatralidad por el hecho de que tenés 5 personajes atrapados en un mismo ámbito. Pero después tiene todo un aspecto cinematográfico, que es cuando se escapan y hay vientos y huracanes y cosas que le hacen grande a la peli. Me quedó pendiente de lo que te pregunté de los actores, eso de que lo que soñabas que era trabajar con un actor y lo que es trabajar con un actor. Bueno, son muchos los actores, ¿no? Sí, sí. Lo que sí me acuerdo de haber visto actores, yo fui niño y adolescente en la época del proceso militar, en el cual hubo muchas películas argentinas y se consumía mucho cine argentino. Entonces, en mi pueblo también las veíamos. Y obviamente tenía ídolos, veía gente muy famosa que después pude dirigir, muchos de ellos. Y muchos de ellos me dieron una gran mano en mi carrera, como Susana Jiménez, por ejemplo. Dirigía a Graciela Borges, es decir, gente que... a China, a Lupi, qué sé yo, a un montón de gente. Sí. No sé si fantaseaba cómo era dirigirlo. Me acojonaba, obviamente, el hecho de... Me encantaría dirigir a Graciela Borges, bueno, pero cuando la tenés adelante, te quiero ver. Marcala, claro. Marcala.
Lo que sí desarrollé y creo que me diferencia, y que me lo dicen los actores, tengo un hermoso vínculo con los actores. Yo amo a los actores. Y me vinculo desde lo humano. Entonces todo ese halo de fama, de ser importante, a mí se me desdibuja. Y los trato realmente como humanos. Y ellos se entregan mejor así, se sienten más contenidos cuando laburamos. Se sienten más seguros. Entonces cuando la tuve Graciela, por ejemplo, Norma Leandro, delante mío, quizás la primera reunión me temblaba un poco el pulso y después cuando entraba en ese vínculo humano, ya no eran Graciela Borges ni Norma Leandro. Es raro, pero es muy lindo. No hay nada que disfrute más que eso. ¿Y la cosa que menos disfrutás? ¿Hay algo que no disfrutes? La idiotez humana no la disfruto nada. No, a veces... Que se puede expresar en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. No me banco cuando no veo de verdad a las personas. Muchas veces la profesión del actor hace que el actor vaya forjando a lo largo de los años una personalidad de actor. Sí. Y hay actores que actúan de actores. Y son los que vienen y te hablan, y el Chekhov y el cosa. Y eso me pone muy nervioso. Eso no porque no me lo creo. Sí. No me lo creo. Entonces cuando yo no te creo no puedo entrar. Claro. Eso no me gusta. Y después, bueno, qué sé yo, no he tenido o no he padecido situaciones como muchos directores comentan, de caprichos de actores o de maltratos. He trabajado con gente con fama de difíciles y nunca tuve ese problema. Siempre me relacioné muy bien, me respetaron sin que me hiciera hacer respetar. Creo que tiene que ver con eso de poder vincularme con el aspecto humano, ¿viste? Y no desde el director. Yo tampoco actúo de director. Claro. Eso es importante. Muchas veces los directores son muy distantes, soberbios, dueños de todo un set. Yo me vinculo con todos porque creo que todos son importantes. Si el microfonista no hace bien su laburo, yo no puedo hacer la película. Y así el eléctrico, y así mi asistente. Es una orquesta. Y no es demagogia, es posta lo que te digo. Todos son importantes. Y estoy pendiente de todos. Siempre cuando veo uno que lo veo raro, me tomo y lo chequeo a ver qué pasa. A ver si se lo puedo ayudar. Ese es el alma de líder. Sí. Muy pater. Sí. Sí. Gracias, Marcos. Un placer.